ministerio de Moisés. Y esta imagen dice, Dios es fiel a Moisés. Entonces, la verdad central, el respaldo que Dios dio al ministerio de Moisés ilustra que el ministerio más eficiente y que dice se basa en el concepto de un ministerio compartido. No lo podemos hacer todos nosotros. Y el versículo clave está en Éxodo 18:23, que dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Éxodo 18:23. Vamos a repetirlo todos juntos. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Éxodo 18:23. No se les olvide, porque la próxima también es la pregunta. El próximo domingo es 25. Entonces, hoy vamos a estudiar victoria de Israel sobre Amalek. Está en Éxodo 17, del 9 al 13. Y segundo, el problema de Moisés y el consejo de Jetro, que está en Éxodo 18, del 14 al 18 y del 21 al 23. Entonces vamos a ir al primer punto, la victoria de Israel sobre Amalek. Y dice Éxodo 17:9, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces dice, la capacidad de Moisés para conocer a su gente fue extraordinaria. Cuando los amalecitas fueron a combatir a los israelitas, Moisés delegó en Josué la defensa del pueblo. Josué es un nombre que significa Jehová salva. Su equivalente en el Nuevo Testamento es Jesús. Era hijo de Nun, ayudante de Moisés. Su primer nombre era Oseas, pero Moisés se lo cambió por Josué. Una historia bonita, ¿cierto? Saber que la obra que Josué hizo, el mismo Señor lo llamó, o sea, lo llamó porque iba a mostrar, a guiarlo para esa batalla que iba a tener y para sacarlo. Realmente el que llevó a la tierra de Egipto, que sacó de la tierra de Egipto al pueblo fue Josué, porque fue el que luchó con todas esas tribus y todo. Y el Señor, mire cómo siempre lo tiene en cuenta para delegarle funciones que son tan fuertes en cuanto al servicio al Señor. Parece una obra muy linda la que hace, y dice que hasta lo último, ¿con quién? Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la despedida ya casi cuando iba a morir. Entonces eso es una cosa muy maravillosa, que la Biblia nos deja personajes tan especiales como Moisés y como Josué, que fueron siervos fieles al Señor. La participación de Josué en el proceso del hecho de la conquista decisiva estuvo al frente del ejército israelita en la batalla contra los de Amalek. Formó parte de la delegación que fue a reconocer a la tierra prometida, y junto con Caleb alentó al pueblo a tomar posesión de la misma. A la muerte de Moisés, Josué tomó la dirección del pueblo y lo introdujo en la tierra de Canaán. Moisés dijo a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres, es decir, los que fueran aptos para la tierra. No eran cualquiera. Así es. O sea, Josué era una persona que tenía un espíritu fuerte, porque el Señor también le había puesto en él en ese sentido. Cuando fueron a descubrir la tierra, Caleb fueron. Y entonces muchos decían: no, es que allá hay gigantes que nos comerán. No. Entonces ellos pararon el asunto porque iban a tomar todo eso. Dos cosas nos caracterizan, que es la fidelidad y la obediencia.
Y teniendo en cuenta que realmente ellos no eran un pueblo guerrero, porque ellos venían simplemente de caminar 40 años, salieron de esclavitud. Realmente ellos no sabían manejar armas ni nada de eso, pero ¿quiénes eran los hombres aptos para la guerra? Los jóvenes, fuertes, ¿cierto? Entonces, ¿de quién iba a ser siempre pues la batalla ganada? Siempre todo era de Dios. O sea, es que al Señor no le importaba ni siquiera si estuvieran preparados o no, lo que quería era la fe de Dios. Así es. El ataque de Amalek fue repentino, por lo menos así lo sugiere el escritor sagrado, al no decir nada acerca de un aviso previo. Josué debía seleccionar quienes formarían el primer ejército de Israel para combatir contra los de Amalek. Moisés confortó a Josué asegurándole: mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. La fe de Moisés no estaba depositada en la vara, sino en el Dios que se valía de tal instrumento para hacer prodigios. El Señor Era el que diría todo. era el que diría todo. Escoge tu vara, como vimos la semana pasada o antepasada. Entonces se convirtió en serpiente, luego en pulgas, luego en culebras, y luego con esa misma vara se abrió el mar y los pudieron cruzar. Y todos el ejército de gente que venía detrás ya ahogado. Luego dice Éxodo 17:10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés y Aarón y Hur. De Moisés y Aarón conocemos mucho, pero de Hur muy poco. De acuerdo con Éxodo 24:14, Hur ocupaba un puesto importante en la dirección del pueblo israelita durante la época de peregrinación. Los tres hombres, Moisés, Aarón y Hur, subieron a la cumbre de la colina mientras Josué y su gente hacían frente al ejército de los amalecitas. Luego dice Éxodo 17:11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Buenos días. Bienvenidos. Entonces dice: Moisés alzaba su mano. Las manos en alto eran símbolo profético a través del cual se indicaba la victoria del pueblo de Dios, mientras que las manos caídas simbolizaban la victoria del enemigo. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de este símbolo. Vea el caso de Abraham en Génesis 15, del 9 al 16, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Hay una cosa ahí muy misteriosa, y es que el Señor le quiere mostrar a Moisés que él no lo podía hacer todo. Que él no podía hacer solo todas las cosas, sino que necesita ayuda. Por eso de el símbolo que hace del cansancio de Moisés, porque necesitaba ayuda. Entonces, mire, ahí estaban las ayudas, estaban al lado, pero todo proporcionado por qué? Por el Señor. Así es. Entonces, mira lo que dice Génesis 15, del 9 al 16. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortuga también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo Asa. O sea, eso fue espectacular saber que el Señor ya tenía un plan preparado. El pueblo de Israel iba a ser 400 años en esclavitud, pero que después volverían, ¿cierto? Y ese territorio que estaban ocupando iba a ser de ellos. Miremos la omnisciencia del Señor. Todo lo sabe, absolutamente todo lo de nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, ya Él sabe todo lo que va a pasar con nosotros. Mire, todo se nos muestra, todo lo que iba a pasar, pero Él llegaba y ponía las personas claves alrededor para lo que iba a suceder. Pero el Señor todo, absolutamente todo lo sabe. Así es. Bueno, luego dice Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés se cansaban porque tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mire los repulsivos que eran, ¿sí? O sea, no podemos sostenerlo así. Y tiene que tener otros aliados, con una piedra los aliados para que todo salga bien. Así es. Y las manos de Moisés estaban cansadas. Es importante notar que la Biblia presenta a los grandes hombres de la fe como seres humanos que experimentan las mismas necesidades que los demás. Moisés se cansó al tener sus manos en alto. Al ver esto, Aarón y Hur buscaron una piedra y lo sentaron sobre ella y cada uno le sostuvo un brazo. De esta manera Moisés pudo mantener sus manos firmes en alto hasta el final del día. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una ayuda, ¿cierto? Nosotros no podemos estar solos, nosotros necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Ese concepto es bien interesante, porque eso, por ejemplo, el PIB, esa era una zona muy desierta, y los romanistas no tenían que tratar a ellos, no había cosas, pero ellos tenían el temor de Dios. Entonces atacaban al pueblo en medio de la debilidad, de la sed, de todo eso, del pueblo de Israel. Lo interesante de todo esto es que el Señor permite las pruebas de alguna manera para mostrar su poder. Entonces, a mí me encanta este pasaje cuando dice que Moisés alzaba sus manos mientras oraba porque el pueblo estaba siendo atacado por los amalecistas. Y oraban, y era tanta la oración que se le iban desvaneciendo las manos hacia abajo, se iban cayendo. Y cuando las manos caían, el pueblo empezaba a perder la batalla. Entonces volvía y alzaba sus manos para orar y el pueblo empezaba a ganar la batalla. Entonces es como esta enseñanza tan especial que se nos muestra en este pasaje, donde su poder se manifiesta y donde está ese apoyo que sabemos que nosotros solo no podemos hacer nada. Como decía Blanca, nosotros solo no podemos hacer nada. Y que con la ayuda y la oración y la fidelidad del Señor está ahí sosteniéndonos de una u otra forma. Porque la Biblia también es clara cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, quiere decir que nosotros también tenemos aflicción en medio de nuestras circunstancias y situaciones. Pero aquí está Él. Entonces, no se nos olvide que Moisés nos dio un ejemplo de fidelidad y de oración para salir contra esa batalla que le habían declarado los amalecitas al pueblo de Israel. Así es. Y mire la ayuda de Aarón y de Hur, ¿cierto? Sosteniendo sus manos para que él pudiera ganar la batalla. Y mire que dice hasta el final del día, o sea, fue un tiempo largo. Eso no fue un chispazo desde que, no, eso fue un tiempo largo. Y esas son las manos amigas, las que nosotros como cristianos necesitamos en este lugar. Luego dice Éxodo 17:13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Derrotó Josué a Amalek. El ejército de Israel, comandado por Josué, obtuvo la victoria sobre los hombres de Amalek. Esta victoria fue atribuida directamente a Dios y en gratitud Moisés edificó un altar a Jehová. El pueblo se quedaría en Refidim por algún tiempo más. Hasta allí llegó Jetro, el suegro de Moisés, después de enterarse de lo que Dios había hecho a favor de Israel. Es que no cualquiera gana una batalla, solamente con el poder de Dios. Que no. Segundo, el problema de Moisés y el consejo de Jetro. Dice Éxodo 18:14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Una carga de trabajo grande, ¿verdad? Le tocaba muy duro. Jetro observó un día de trabajo de Moisés, se dio cuenta que había mucha dedicación en Moisés. Se sentaba para atender todos los casos de la gente que la gente le traía, y allí se quedaban hasta la noche. Jetro se dio cuenta que con este estilo de administración llegaría el momento en que tanto Moisés como el pueblo se comenzaría a quejarse y a considerar a Moisés como un líder inepto. De modo que, a pesar del buen propósito de Moisés, todo se podría volver en su contra, y así, en vez de ayudar, levantaría más problemas. Hay una cosa muy importante, y es que la palabra del Señor nos enseña que por todo con orden. Al Señor no le gustan las migajas de cosas. Es que el problema es que llevamos y nos bajamos las manos con el Señor le gusta todo con orden. El tiempo para el Señor, el tiempo de adorarlo, de exaltarlo, de leer la palabra del Señor, el tiempo de trabajo y la organización del trabajo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Entonces, este libro le enseña a Moisés cómo ahorrarse tanto trabajo, y no es que no era la gente, porque la gente era pagada también allí esperando ser atendida. Entonces, acá ese pueblo multitudinario esperando allí ser atendida. Pero cuando hay una organización del tiempo de tal hora, tal cosa, del tiempo planeadito, todas las cosas les ayudan a vivir, como dice el versículo, que lo necesita toda la gente. Todas las cosas ayudan a la gente, siempre y cuando todo sea bien planeado delante de la presencia del Señor. Sí, así es. Hay que distribuir las cargas. En la iglesia, entonces, los cargos sería el pastor, Diana se encarga de la parte de la música, muchas veces nos toca hacer el aseo, estar en compartir bíblicos los domingos, los sábados, y bueno, son muchas actividades que se hacen, pero cuando se distribuyen las cargas, ya no pasa todo. Luego dice Éxodo 18:15, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Moisés da sus razones para actuar de la manera que lo hace. El pueblo viene a mí para consultar a Dios. Esto indica que los israelitas consideraban a Moisés como el líder espiritual, calificado para hablarles en nombre de Dios. También Moisés aceptó su puesto como uno que mediaba entre Dios y el pueblo. Hay algo muy particular, es que Moisés no estaba haciendo nada que no era normal, porque el Señor le había dicho a Moisés que él podía, pues que él tenía que decirles a la gente lo que tenía que hacer, o sea, guiarlos, ¿sí? Pero el Señor sabe cada cosa en su lugar, o sea, ya es el tiempo, ya vas a descansar un poco, ya es el tiempo de coger el orden y de poner todas las cosas en orden. A Dios no se le escapa nada, en absoluto, nada, pero Moisés estaba haciendo lo que Dios le tenía. Así es. Entonces, en ese entonces, Moisés era el que mediaba entre Dios y el pueblo. En estos momentos, ¿quién es nuestro mediador? Cristo. Él es el único que puede mediar entre nosotros y Dios.
clama a mí y yo te responderé. Nosotros oramos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, todo lo que le decimos a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice Éxodo 16, 18. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Una de las funciones de Moisés era ayudar en la solución de los conflictos que se presentan entre los israelitas. Esto se entiende ya que el pueblo todavía no tenía leyes que regularan sus relaciones interpersonales. Además, Moisés les hacía las leyes y las instrucciones de Dios, es decir, aquellas normas morales que servirían de guía al pueblo. O sea, Moisés era ese líder espiritual. El Señor le comunicaba a él lo que tenía que decirle al pueblo, y él, en forma verbal, se lo transmitía. Luego dice Éxodo 18, 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Esto se refiere al hecho de que Moisés solo estuviera llevando toda la carga y que tuviera a la gente esperando tanto tiempo para ser atendida. Muy objetivamente le dice que eso no es bueno para ninguno. Y luego dice Éxodo 18, 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Llegaría el momento en que Moisés no tendría las fuerzas suficientes para seguir realizando un trabajo tan agotador. Y es eso, nosotros no podemos echarnos la carga sola. Tenemos que buscar esas manos amigas, ¿cierto?, que nos puedan ayudar a bajar tanta carga. Además, porque el pueblo crecía, y de tan grande era que no daba abasto ni día ni noche, aconsejándolo, además de que se tomó Salvador tan a pecho que dijo: es que ellos vienen a consultar a mí, ¿cierto? Pero es que a veces cuando uno dice que uno se vuelve egoísta y sabe su propia opinión, tenemos que mirar qué nos manda el Señor para que nosotros levantamos. Nos pasa lo que se está ahogando, el Señor le mandó un barco, le mandó un helicóptero, no sé qué quería, pero salvar el Señor, pero le mandó la otra y no las tomó. Entonces es como decir: Señor, tú eres el Dios, tú eres el creador, tú eres mi Señor, Él es el que puede todo y nosotros no podemos hacer nada sin Él. Entonces es bien interesante saber que llega esta persona sabia, que es su suegro, y le dice que la forma en que él estaba trabajando prácticamente la estaba haciendo una, estaba terminando agotado y iba a tener una liderazgo. Pero eso fue obra del Señor también. Es que produce una labor muy especial y nos empezó a enseñar a cómo agruparlos, cómo atender, cómo escoger las mejores personas para que nos ayudaran y formar como ese equipo de trabajo para atender el pueblo y para él todas las necesidades que se presentaban. Es muy especial. Y luego dice Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. O sea, el consejo que le dio Beto fue muy apropiado. Escoge hombres, no te puedes echar tú todo el peso de esta actividad. Escoge hombres temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y pongo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y mire la palabra escoge. O sea, no cualquiera. No, es que yo quiero, pero el conocimiento y la sabiduría, no, escoge. Él los conocía a todos y él podía escoger a aquellas personas que eran más para entender. Así es. Encontramos aquí el principio de la delegación en la administración, principio que actualmente los expertos en administración recomiendan fuertemente.
Jetro aconsejó a Moisés a seleccionar personas que tuvieran estas características. Primero, capaces, es decir, que tengan los conocimientos para realizar la tarea. Segundo, temerosos de Dios, o sea, personas que dependieran de Dios. Tercero, íntegros, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Debían ser personas que no se dejaran sobornar, porque el soborno ciega los ojos, y los sabios y pervierte las palabras de Dios. O sea, nosotros como cristianos tenemos que tener esa cualidad, de que no solo porque la palabra lo dice, es porque nosotros como cristianos debemos de ser muy cuidadosos de tomar lo que no nos corresponde, las ganancias deshonestas. ¿Ve? ¿Cómo voy yo ahí para ganarme la tarea? Todo tiene que ser conforme a lo que el Señor nos manda. Sí, bueno, hermanos, hay algo, y es que en la obra del Señor somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, no somos partes independientes. Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando empezamos a mirar alrededor de la obra, hay tres aspectos que son fundamentales en cada creyente. Y es que debe de estar, primero, listo. Segundo, dispuesto. Y tercero, enseñable. Debemos estar listos, dispuestos y enseñables. Hay personas que de repente no están listos y entonces ahí están estancados. Hay personas que pueden estar listas, pero no están dispuestos. No están dispuestos por diferentes razones. Y alguien dirá, yo sé esto, yo sé aquello, pero no estoy dispuesto. Hay que ir a tal parte. No puedo. Es decir, tiene que haber una disposición. Y debe de haber una actitud de ser enseñable, porque nadie es materia terminada, y mucho menos en la obra del Señor. El Señor constantemente está edificando y está estableciendo ese espíritu y esa característica conforme a su voluntad en cada individuo, porque es un proceso de santificación que va a durar muchísimo tiempo. Pero la persona sí tiene que estar lista, dispuesta y enseñada. De hecho, las misiones se hacen por personas que tengan esas características. Muchas personas pueden estar muy preparadas y conocen absolutamente a nivel doctrinal y todo, pero nunca van a estar dispuestos para ir por cualquier circunstancia. A veces el Señor manda al que no está tan listo, pero está dispuesto. Y lo manda. Pero en el Señor la edificación la hace su Espíritu Santo. Entonces es una obra perfecta. Y esa persona va a ser guiada por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona enseñable. Hermano, entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, me preguntaron esto. O sea, ahí hay que estar realmente ejercitado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sí, se lo dice Pablo a Timoteo muchas veces, y en Hebreos dice, es que el alimento sólido es ¿para quién? Para aquellos que están ejercitados, ¿sí? En la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Jetro era un sacerdote de Madián, una persona, su suegro, pero con un caminar también. Un caminar, y la sugerencia y la indicación que le dio al caballero Moisés es de gran importancia, porque realmente el día tiene 24 horas o más. Así es. Bueno, luego dice, ¿cuánto mal han ocasionado aquellos jueces que no son íntegros, sino que se venden al mejor postor? Los seleccionados para ayudar a Moisés estarían al frente de grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. De modo que encontramos aquí bien definida la cadena de autoridad. Este sistema garantizaba que todos serían atendidos oportunamente. Luego dice Éxodo 18, 22 y 23. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así que aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si
Si estuvieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Todo asunto difícil lo traerían a ti. De esta forma Moisés presentaba un mayor servicio a su gente y se descargaba de tanto trabajo. Los casos más difíciles eran resueltos por los jefes de 10, de 50, de 7 y de 1000. Se da una atención inmediata a la gente y Moisés estaría con menos trabajo y otros competirían la carga con él. No hay duda de que el consejo de Jetro fue muy sabio y oportuno. Su visita fue una bendición, no solo para Moisés, sino para todo el mundo. Hay algo es que ahí no dice que, pues yo no le leo, no se puede que existe, que el Señor no le agradó el consejo que le dio el suegro, sino que la Biblia guarda como el silencio, como que eso fue puesto por Dios a ese hombre para hablarle a Moisés de las cosas que tenía que hacer y cómo tenía que organizar al pueblo, y las cosas pequeñas a quién y las cosas más grandes a otros, y así sucesivamente. O sea, uno mira que el Señor tiene control de todo, en todo momento. Nosotros no hacemos nada porque la queremos hacer. Él nos permite a nosotros hacerlas, y la mayoría de las veces, si somos obedientes, Él nos guía a todo lo que es correcto, a todo lo que es correcto. Así es, y ahí uno ve la bendición del Señor, saber que uno tiene que delegar, uno lo puede hacer todo solo. Yo necesito la ayuda, hablo con mi hermano, si me puede ayudar en eso, y vamos buscando que es con esa medición. Muchas veces hay tareas que nosotros tratamos de hacerlas por nuestros propios medios solos y muchas veces no saben, no se ve. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, pedir la bendición del Señor, la dirección de nosotros. Aplicaciones de estudio. Primero, el seguir al Señor implica estar dispuesto para enfrentar dificultades. El seguir al Señor implica estar dispuesto para enfrentar dificultades. Y esta imagen dice: atrévete a enfrentar las dificultades. No le digas a Dios cuán grande es nuestra dificultad, sino a las dificultades cuán poderoso es nuestro Dios. La conquista de la tierra prometida no sería fácil, pero Dios estuvo por su pueblo y le dio la victoria. También el cristiano debe seguir a Cristo. No es fácil. Vendrán dificultades serias, pero el Señor estará presente en cada una de ellas y le dará la victoria. Nosotros siempre, nuestra confianza está puesta en el Señor, nadie más. Señor, me está pasando esto, voy a hacer esto, y lo ponemos todo en las manos del Señor y Él nos resuelve todas nuestras necesidades. Segundo, en la obra del Señor es indispensable el apoyo de los líderes. Y esta imagen dice: un líder apasionado, con visión y voluntad es necesario, pero con humildad, que reconozca su debilidad y busque de Dios su ayuda, es más deseable. Cuando Moisés experimentó el cansancio en un momento decisivo para su pueblo, hubo dos personas que estuvieron listas para ayudarle. El resultado de tal acción fue la victoria del ejército de Israel. Aarón y Hur sirven de ejemplo. Cada cristiano ha de estar dispuesto a apoyar a sus líderes y demás hermanos para llevar adelante la obra de Dios. No estamos solos. Hola. Tercero, los líderes deben aprender a confiar en los demás y delegar responsabilidades. A veces los líderes cristianos, debido a su celo por la iglesia, procuran hacerlo todo ellos solos. No hay duda que tienen buenas intenciones, pero su procedimiento es inadecuado. Un buen líder es aquel que reconoce que no puede hacerlo todo él mismo
y delega responsabilidad en personas que son capaces de dar buen testimonio y llenas de amor. O sea, esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos. No podemos hacerlo todos, pero delegamos. Entonces, buscamos quién nos puede ayudar, quién puede hacer esto, quién puede... Y nosotros nos podemos descargar de grandes responsabilidades. Yo que soy supervisor de Belisa, obviamente me toca delegar muchas tareas porque yo no lo puedo hacer todo, pero me toca delegar. Fulano tal, hace esto, usted hace esto, y ahí nos vamos repartiendo.